Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez diste todo por alguien que terminó haciéndote daño, este video es para ti. Déjame tu comentario, comparte tu historia, porque aquí nadie está solo. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este viaje de dolor, amor y perdón. Cada suscripción es una forma de decir, te entiendo. Nunca olvidaré el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre mis muñecas. Fue un clic seco, frío, como si con ese ruido se sellara toda mi vida en un solo instante. Frente a mí, el agente de inmigración pronunciaba mi nombre completo con una calma que me heló la sangre. José Martín Aguilar, queda usted detenido por violación de estatus migratorio y uso indebido de identidad. Me quedé mudo. No entendía. Ni siquiera sabía de qué hablaban. Lo único que sentía era el sudor bajando por mi cuello, el olor a polvo y café viejo en esa oficina sin ventanas, y los ojos de los otros detenidos que evitaban mirarme, como si la vergüenza fuera contagiosa. Cuando pregunté quién había dado mi nombre, uno de los agentes bajó la mirada y dijo algo que todavía me cuesta repetir. Su propio hijo, señor Aguilar. Su hijo mayor. Sentí que el aire se me escapaba, como si me hubieran golpeado en el pecho. Pensé que era una confusión, un malentendido, una broma cruel. Mi hijo no podía haber hecho eso. No después de todo lo que viví, no después de todo lo que di. En ese momento, todo a mi alrededor se volvió borroso. Vi los papeles sobre el escritorio, las fotos de familia pegadas en la pared, un pequeño ventilador girando sin sentido. Todo parecía seguir su curso, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Recordé el día en que lo traje a este país, con apenas 12 años, temblando en el asiento trasero del carro, preguntándome si allá también llovería como en Michoacán. Recordé cómo prometí que él tendría una vida mejor, que nunca conocería el hambre que yo conocí, pero ahora estaba ahí, sentado en una silla de metal, con los pies esposados, y mi hijo se había convertido en la voz que me condenaba. ¿Está seguro? Pregunté, con la voz quebrada. El agente asintió sin mirarme. Él firmó la declaración. Dijo que usted le pidió participar en una red de papeles falsos. Quise gritar, quise romper todo, pero no pude. Lo único que salió de mi boca fue un susurro. No, no fue así. Esa noche no dormí. Me dejaron en una celda compartida, con un colchón delgado y una cobija que olía a desinfectante. Las luces no se apagaban nunca. A cada rato pasaban guardias y me miraban como si fuera un criminal peligroso. Yo cerraba los ojos e intentaba recordar su voz, la de mi hijo. Intentaba imaginarlo cuando era niño, riendo mientras comíamos tacos los domingos, antes de que todo se torciera. Pensé en llamarlo, en pedirle que dijera la verdad. Pero, ¿qué verdad? Tal vez para él esa era la verdad. Tal vez ya no me veía como su padre, sino como un obstáculo. Sentí un peso insoportable en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que me hacía querer desaparecer. Me pregunté cuándo había empezado a perderlo. ¿En qué momento ese niño que yo levanté sobre mis hombros para ver los fuegos artificiales en el 4 de julio se convirtió en alguien capaz de entregar a su propio padre? Al amanecer, me llamaron por mi número, ni siquiera por mi nombre. Me subieron a una camioneta blanca con las ventanas selladas. Afuera, el cielo estaba gris. Cada bache del camino me recordaba lo lejos que había llegado para terminar así. Pensé en mi esposa, en mis otros dos hijos, en cómo les dirían lo que pasó. ¿Les mentiría también? ¿Les diría que su padre era un delincuente? Mientras el vehículo avanzaba, miré mis manos esposadas y noté las marcas del trabajo. Los callos, las cicatrices, las uñas gastadas. Con esas manos levanté casas que no eran mías, pavimenté calles por las que nunca podré caminar libre. Y ahora eran las mismas manos que lo habían alimentado, vestido, protegido, y que él ayudó a encadenar. En silencio, hice una promesa. Si salía de ahí, no buscaría venganza. Solo quería entender. Solo quería mirar a mi hijo a los ojos y preguntarle por qué. Porque esa palabra, ¿por qué?, se convirtió en todo lo que me quedó. Llegué a Estados Unidos en 1999, con una mochila vieja, dos mudas de ropa y una promesa escrita en la cabeza. Solo estaré unos años, juntaré dinero y volveré. Pero los años no se detienen, y las promesas cambian cuando el hambre aprieta y los hijos crecen con zapatos rotos. Cruzar el desierto fue apenas el comienzo. Lo más duro vino después, cuando entendí que la soledad pesa más que el calor y el cansancio juntos. Mi primer trabajo fue en una obra en Houston. Ganaba $35 al día, cargando bloques de cemento, hasta que la espalda me dolía tanto que no podía dormir. Me quedaba en un cuarto compartido con otros 6 hombres, todos con la misma mirada. Cansancio y esperanza mezclados en los ojos. Cada semana enviaba $150 a Michoacán, lo justo para que mis hijos comieran carne los domingos y mi esposa pudiera pagar la escuela. Recuerdo la primera llamada desde una cabina telefónica. La voz de mi hijo mayor sonaba lejana, pero llena de ilusión. ¿Cuándo vas a volver, papá?, me preguntó. Le respondí lo de siempre. Pronto, hijo. Solo un poco más.
No sabía que ese pronto se convertiría en 20 años. Cada dólar que ganaba lo contaba 2 veces. Una para enviar y otra para sobrevivir. Pasé inviernos durmiendo en una camioneta, veranos en tejados ardiendo al sol. Aprendí inglés con los compañeros de trabajo y el español se me fue llenando de palabras rotas, mitad gringas, mitad de nostalgia. Pero lo que más dolía era escuchar a mis hijos crecer sin mí, sus voces cambiando por teléfono, los silencios más largos, las conversaciones más cortas. En 2007 logré conseguir un permiso de trabajo falso. No era mucho, pero me permitió alquilar un pequeño apartamento y mandar dinero con más regularidad. Ese año envié casi $9,000. Pensé que con eso bastaba para que mis hijos nunca me olvidaran. En Navidad mandé un paquete grande, ropa, juguetes, un reloj para mi hijo mayor. Dentro puse una carta escrita a mano donde decía que pronto los traería conmigo. A veces imagino si esa carta aún existe o si la rompió el día que decidió entregarme. Durante años trabajé en todo lo que aparecía. Lavé platos, corté césped, arreglé techos. Nunca me quejé, ni siquiera cuando los patrones me gritaban en un inglés que apenas entendía. Pensaba en mis hijos y eso bastaba. Cada remesa enviada era una forma de decir, todavía soy su padre, aunque no pudiera abrazarlos. En 2010 logré traer a mi esposa. Ella llegó cansada, delgada, pero con los ojos llenos de esperanza. Nos abrazamos en el aeropuerto durante largos minutos. Fue el primer momento en mucho tiempo en que sentí que todo valía la pena. Durante los primeros meses trabajamos juntos, limpiando oficinas por las noches. Ella cocinaba arroz y frijoles para toda la semana, y los domingos caminábamos por el parque soñando con traer a los niños. En 2012 lo logré, los cuatro otra vez bajo el mismo techo. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El pequeño apartamento lleno de cajas, risas y el olor del pozole que ella preparó para celebrar. Mi hijo mayor, ya de 15, me miraba con una mezcla de respeto y distancia. No sabía si me admiraba o si ya no me reconocía. Tal vez ambas cosas. Hice todo lo posible para que tuvieran una vida mejor. Les compré uniformes, mochilas, teléfonos. Me quedaba sin comer con tal de pagar sus clases. Cuando lo veía estudiar hasta tarde, pensaba que todo el sacrificio tenía sentido. Pero había algo en su mirada que empezaba a inquietarme. Algo que no entendía entonces, pero que con el tiempo se haría más claro. El trabajo se volvió mi forma de callar la culpa. Entraba a las 5 de la mañana y salía cuando el sol ya no brillaba. En los días de lluvia, el sonido del agua golpeando el techo de la obra me hacía pensar en Michoacán, en mi madre, en los abrazos que dejé atrás. Todo eso, creía, era el precio justo por darles un futuro. Nunca imaginé que el mismo hijo por quien crucé desiertos y trabajé hasta sangrar se convertiría en el que pondría mi nombre en manos de inmigración. Si alguien me lo hubiera dicho entonces, me habría reído, porque en esos años de sacrificio yo no conocía la palabra traición, solo conocía amor, deber y fe. Cuando por fin los tuve a todos conmigo en suelo americano, sentí que el universo me daba una segunda vida. Era 2012, y por primera vez en más de una década, desayunábamos juntos en una misma mesa. El apartamento era pequeño, con paredes delgadas y un olor constante a humedad, pero para mí era un palacio. Cada objeto tenía historia. La mesa que recogí de la calle, las sillas compradas en una venta de garaje, el colchón que pagué en cuotas. Era poco, pero era nuestro. Mi hijo mayor, Daniel, empezó la secundaria en otoño. Le compré un par de tenis Nike usados y una mochila azul que todavía recuerdo. La primera semana llegó entusiasmado, contándome que había conocido nuevos amigos, que le gustaban las clases de historia y que quería aprender a conducir. Me sentí orgulloso, como si todo el sudor, las remesas y las lágrimas se transformaran en algo tangible. Trabajaba de lunes a sábado en una empresa de techos y los domingos reparaba autos viejos en el patio trasero para ganar algo extra. Guardaba cada dólar en un sobre dentro del armario. Mi sueño era comprar un pequeño terreno, quizás una casa prefabricada, algo que tuviera mi nombre, algo que dijera José Aguilar vive aquí y luchó por esto. En 2014, después de años de ahorro, conseguimos alquilar una casita con jardín en las afueras de Dallas. Era vieja, con pintura descascarada y cercas torcidas, pero tenía espacio para todos. Esa noche, cuando abrí la puerta, mis hijos corrieron de un lado a otro riendo. Daniel tomó una foto y la subió a las redes. Nueva vida. Yo no tenía redes, no entendía de eso, pero sentí un orgullo que no cabía en el pecho. Mi esposa decoró las paredes con fotos de Michoacán y yo planté 2 árboles en el patio. Cada tarde, al llegar del trabajo, los regaba. Los llamaba mis raíces, porque aunque crecieran lejos de mi tierra, estaban ahí, firmes. Pensaba que mis hijos también eran así, que aunque nacieran o crecieran en otro país, llevarían mis valores, mi historia, mi esfuerzo. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Daniel comenzó a evitarme. Ya no quería hablar en español, se reía de mi acento y me pedía que no lo acompañara a las reuniones escolares porque no quería que la gente pensara que era ilegal.
Me dolía, pero lo entendía. Este país puede hacerte sentir menos si no hablas su idioma. A veces lo veía practicando inglés frente al espejo, borrando cada rastro de su origen, como si quisiera dejar de ser mi hijo. Aún así, seguí creyendo en nuestro sueño familiar. Les prometí que, si todo salía bien, en 5 años tendríamos la residencia. Busqué abogados, llené formularios, hice citas en oficinas que me trataban como un número. Pagué miles de dólares en trámites, siempre con la esperanza de verlos seguros. Una tarde de domingo, mientras cocinábamos juntos, Daniel me miró y dijo: «Papá, no entiendo por qué te aferras tanto a este país. No es nuestro». Me quedé callado. Lo miré a los ojos y respondí: «Porque ustedes ya son parte de él, y eso me basta». Pero él desvió la mirada. Fue la primera vez que sentí distancia real entre nosotros. No física, sino emocional. Una grieta invisible que crecería sin que yo pudiera detenerla. En 2017, Daniel terminó la preparatoria con honores. Lloré en silencio mientras lo veía recibir su diploma. Cuando subió al escenario, pensé que todo valía la pena. Me dije a mí mismo que pronto todo el sacrificio quedaría atrás, que nuestro sueño de familia completa, libre y feliz, finalmente se había cumplido. Pero esa ilusión duró poco. Detrás de la sonrisa de mi hijo había algo que yo no veía, una ambición silenciosa, una necesidad de control, una forma distinta de mirar el mundo. Y aunque el sueño familiar seguía en pie, algo dentro de él ya había empezado a romperse. Yo solo no lo sabía todavía. Esa noche, mientras dormían, salí al patio y me senté bajo los árboles que había plantado años atrás. El viento movía las hojas suavemente y sentí que me hablaban. Me decían que nada permanece igual, que incluso las raíces pueden enfermar si el suelo que las sostiene cambia demasiado. Pero no las escuché. Quise creer que la familia que tanto me costó reunir nunca podría destruirse desde adentro. No sabía que la verdadera tormenta aún estaba por venir. Daniel empezó a transformarse lentamente, como cuando el invierno se convierte en primavera, y uno no se da cuenta del cambio hasta que ya no queda nieve en el suelo. Al principio eran cosas pequeñas, contestaciones cortas, silencios incómodos en la mesa, miradas perdidas. Ya no quería acompañarme al trabajo los sábados ni ayudarme a lavar el carro. Decía que estaba ocupado, que tenía planes. Yo no preguntaba mucho, quería respetar su espacio, aunque por dentro sentía que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Con el tiempo, empezó a vestir diferente, a hablar diferente, caminar diferente. Se juntaba con un grupo de jóvenes del vecindario, la mayoría nacidos aquí, hijos de padres que ya tenían papeles. Hablaban un inglés rápido, con palabras que yo no entendía. Cuando pasaban frente a mí, bajaban la voz o se reían. No sé si de mí o de otra cosa, pero me dolía igual. Una noche lo escuché discutir con su madre en la cocina. Le decía que no quería que le recordaran todo el tiempo que era el hijo del indocumentado. Yo me quedé quieto detrás de la puerta, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en mi pecho. Un día llegó a casa con un nuevo teléfono y unos tenis caros. Dijo que los había comprado con el dinero que ganaba en un trabajo de medio tiempo. No le creí del todo, pero quise confiar. Le pregunté si necesitaba ayuda para abrir una cuenta bancaria y se enfadó. Me gritó que no quería depender de mí, que no necesitaba mis consejos. Fue la primera vez que me habló así. Yo lo miré sin responder, con esa tristeza silenciosa que solo los padres conocen. En 2018 consiguió una beca parcial para estudiar en una universidad comunitaria. Estaba orgulloso, aunque notaba que ya casi no hablábamos. Cada vez que lo intentaba, la conversación terminaba en reproches. «Tú no entiendes cómo funciona este país», me decía. «Todo lo que haces está mal hecho». O a veces intentaba explicarle que yo también tenía sueños, que había cruzado medio continente para que él tuviera oportunidades, pero él solo suspiraba y salía de la habitación. Comenzó a obsesionarse con los papeles. Decía que no soportaba vivir con el miedo de ser descubierto por culpa mía. «Si tú hubieras hecho las cosas bien desde el principio, ¿no viviríamos así?», me dijo una noche. Yo me quedé sin palabras. Sentí que todos los años que pasé trabajando bajo el sol, las remesas, las noches en vela, no significaban nada para él. Le respondí con calma, aunque por dentro temblaba: «Hijo, todo lo que hice fue por ustedes». Él me miró con una mezcla de lástima y enojo y se fue dando un portazo. Poco después dejó de comer con nosotros. Llegaba tarde, dormía todo el día, y si lo veía, era solo de paso. Una vez lo escuché hablando por teléfono, en inglés, con alguien sobre arreglar documentos. Mencionó mi nombre, mi número de seguro social falso. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que lo había entendido mal. No quería pensar que podía estar metido en algo peligroso. En la Navidad de 2019 intenté reunirlos a todos. Cociné su comida favorita, tamales con salsa verde. Le compré una chaqueta que había visto en una tienda y la envolví en papel dorado. Cuando se la di, apenas sonrió. Me agradeció sin mirarme. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, lo vi sentado en el sofá, mirando el teléfono.
Le pregunté si estaba bien. Me respondió sin levantar la vista. Solo quiero mi propio camino, papá. No quiero seguir tus pasos. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo que algo dentro de mí se apagaba. Me pregunté qué había hecho mal, en qué momento el amor se había convertido en distancia. Pensé que quizás este país nos había cambiado a todos, que las fronteras no solo separan naciones, sino también corazones. A partir de ese momento, empecé a vivir con miedo. No el miedo a la deportación, sino el miedo a perder a mi hijo completamente. Y ese miedo, aunque invisible, pesaba más que cualquier cadena. Fue a principios de 2020 cuando Daniel se acercó a mí con una sonrisa que no le conocía. Llevaba semanas distante, encerrado en su cuarto, y de repente apareció en la cocina con tono amable, casi fingido. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo mientras se servía café. Su voz era tranquila, pero sus ojos no. Había algo calculado, algo que me inquietó. Me senté frente a él, esperando que dijera lo que fuera necesario. «Necesito tu ayuda para arreglar unos papeles», empezó. «Solo es firmar unos documentos y poner tu nombre en la solicitud. No es nada ilegal». Fez me explicó que era para obtener una beca completa, que necesitaban un aval con un número de seguro social y que, aunque el mío no era real, serviría para el trámite. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que eso podía traernos problemas, que los papeles falsos eran un riesgo, que ya habíamos sobrevivido demasiadas cosas. Él insistió. «Papá, solo necesito tu firma. Tú no entiendes cómo funciona este país. Si no lo hago, pierdo mi oportunidad». Oh, me miró como si yo fuera un obstáculo, no un padre. Dudé. Recordé mis propias promesas, las veces que me quedé sin comer para pagar su escuela, los inviernos que pasé en silencio para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Le dije que necesitaba pensarlo. Él golpeó la mesa con la mano y gritó: «Siempre lo mismo contigo, siempre el miedo». Luego se fue, dejando el café derramado y el aire pesado de resentimiento. Durante los días siguientes no hablamos. Mi esposa me decía que debía ayudarlo, que era su futuro, pero algo en mí no estaba en paz. Una tarde, mientras revisaba los sobres donde guardaba el dinero, vi que faltaban algunos documentos. Mi tarjeta de seguro, mi identificación falsa, incluso mi recibo de pago. Sentí un vacío en el pecho. Cuando lo confronté, negó todo. «No sé de qué hablas», dijo sin pestañear. Esa noche lloré en silencio en el patio, mirando los árboles que había plantado años atrás. Las hojas caían una a una, como si cada una fuera un recuerdo que se desprendía de mí. Pensé en todas las veces que había cruzado la ciudad bajo la lluvia para traerle comida caliente, en cómo lo había cargado cuando era niño, en los cuentos que le inventaba para que no tuviera miedo del trueno. Y ahora él me pedía algo que podía destruirnos. Un fin de semana regresó con una carpeta y me la puso frente a la mesa. «Solo firma aquí», dijo. «Ya está todo listo». Le pedí que me explicara, pero no lo hizo. «Si no confías en mí, olvídalo», agregó con una frialdad que no reconocí. Me quedé mirando el papel. Había números, sellos, nombres que no comprendía del todo. En el fondo, sabía que no debía hacerlo, pero también sabía que si no lo hacía, lo perdería para siempre. Firmé. Sentí el peso de esa firma en mis manos, como si el bolígrafo se hundiera en mi piel. Él sonrió, me abrazó con rapidez y salió. «Gracias, papá. ¿No te vas a arrepentir?». Fue la última vez que lo vi sonreírme con sinceridad, o al menos eso quise creer. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas, hasta que un día llegó una carta del banco, dirigida a mí, con un saldo deudor que jamás había visto. Había préstamos a mi nombre, movimientos que no reconocía y una alerta de revisión de identidad. Cuando le pregunté, me evitó. Dijo que no sabía nada, que quizá era un error. No era un error. Esa noche, revisando su habitación, encontré copias de mis documentos, papeles impresos con mi firma escaneada. Me quedé parado en silencio, con las manos temblando, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. No supe si llorar o gritar. Entendí que mi hijo me había usado, no por maldad pura, sino por ambición, por el deseo de no ser como yo. El pedido imposible no fue que firmara. El verdadero pedido imposible fue que lo siguiera amando después de saber lo que había hecho. Y aún así, lo amé. Porque uno no deja de ser padre por una traición. Solo aprende a vivir con el eco del por qué. El sobre llegó una mañana gris, con el nombre de un banco que yo nunca había visitado. Pensé que era publicidad, hasta que vi mi nombre completo impreso en letras negras y frías. «Cuenta vencida», decía el encabezado. Dentro había 3 hojas y una cifra que me dejó sin aire. Más de $40,000 de deuda, firmado por mí, con mi número de seguro social, con mi firma. Al principio creí que se trataba de un error. Llamé al banco y pedí hablar con un representante. Me preguntaron una y otra vez si yo había solicitado un préstamo estudiantil y un crédito de consumo. Les juré que no.
Me pidieron confirmar mi dirección, y cuando la repitieron, era la nuestra. La voz al otro lado del teléfono se endureció. Señor Aguilar, necesitamos que venga a la sucursal. Su caso será revisado por fraude de identidad. Sentí un vértigo en el pecho. Colgué sin decir más y fui al cuarto de Daniel. No estaba. Abrí el cajón de su escritorio y ahí, entre papeles arrugados, encontré copias de mis documentos. Había usado mi nombre para todo: becas, préstamos, contratos de teléfono. Me senté en el suelo con los papeles en la mano, temblando, sin poder respirar. La traición tenía ahora un olor, un peso, una textura. No era solo una sensación, era real, y tenía mi nombre estampado. Cuando llegó esa noche lo esperé en la cocina. No encendí las luces. Lo vi entrar, reírse por teléfono, soltar su mochila en el sofá. Cuando me vio, se congeló. Le mostré los papeles. No dijo nada. Su silencio fue peor que cualquier excusa. ¿Fuiste tú?, pregunté con la voz quebrada. Papá, no lo entiendes, respondió sin mirarme. No hice nada malo. Era para ayudar a la familia, para pagar mis estudios, para avanzar. ¿Usar mi nombre es ayudarte? ¿Mentir es avanzar?, repliqué. Él me miró con una mezcla de desafío y vergüenza. Tú nunca hiciste nada legal, papá. Solo sigo tus pasos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé inmóvil. No supe si golpear la mesa o llorar. Él se fue al cuarto, cerró la puerta y la casa quedó muda. Los días siguientes fueron un infierno. Llamadas, notificaciones, cartas de abogados. Fui despedido del trabajo cuando la empresa supo que estaba bajo investigación por fraude. Lo sentimos, José, me dijo mi jefe, pero no podemos mantenerte con este problema. Salí con una caja de cartón en las manos, con mis guantes de trabajo y un termo vacío. 13 años en esa compañía, y todo terminó por una firma que no era mía. Intenté hablar con Daniel de nuevo, pero cada conversación se convertía en una pelea. Mi esposa lloraba en silencio. Me culpaba por haber firmado aquel papel, por no haberlo educado mejor, por no prever lo que vendría. Una noche, mientras discutíamos, Daniel salió gritando: «Yo no hice nada malo, solo quise ser alguien». La puerta se cerró de golpe y el ruido resonó como un disparo dentro de mí. Empecé a recibir cartas de inmigración. Decían que mi número de seguro social estaba bajo revisión por inconsistencias. Sabía lo que eso significaba. No podía dormir. Cada sirena en la calle me hacía saltar de la cama. Empecé a guardar mis cosas en una bolsa por si tenía que huir. Los vecinos empezaron a murmurar y algunos dejaron de saludarme. La vergüenza era un fuego lento que no se apagaba. Una tarde fui a la universidad de Daniel. Quería hablar con él frente a frente, fuera de casa. Lo encontré en el estacionamiento con una joven de su edad. Me acerqué y dije su nombre. Cuando me vio, cambió el gesto. Ella me miró confundida. «¿Quién es?», preguntó la chica. Daniel respondió sin titubear. «Nadie. ¿Solo un conocido de mi familia?». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No dije nada. Solo lo miré por unos segundos que parecieron eternos, y me marché. Ese fue el día en que entendí que lo había perdido por completo. Cuando llegué a casa, la carta definitiva me esperaba. Una notificación de comparecencia ante inmigración. Mi nombre, mi dirección, mi fecha de audiencia. No sabía cómo, pero ya me habían denunciado. Y aunque en ese momento aún no lo entendía, el denunciante tenía mi sangre. Me senté en la cama, con la carta en la mano, y lloré hasta quedarme sin voz. Todo lo que había construido, cada ladrillo, cada dólar, cada sacrificio, ahora se derrumbaba, y la voz que había iniciado mi caída tenía el tono familiar de mi propio hijo. Los días siguientes se convirtieron en una sombra que no terminaba nunca. Despertaba antes del amanecer, con el corazón acelerado y el sonido de los camiones de basura afuera pareciéndome sirenas de inmigración. La casa ya no era un hogar, era un campo minado de silencios. Mi esposa apenas me hablaba. Daniel dormía fuera la mayoría de las noches. Los otros dos niños me miraban con miedo, como si algo invisible nos estuviera desmoronando. Intenté defenderme. Fui al banco, a las oficinas, a los abogados. Todos me trataban igual, con esa mezcla de lástima y sospecha. En una reunión, un empleado joven me dijo: «Señor Aguilar, los documentos están firmados, las transferencias hechas. Si usted no fue, alguien lo hizo desde su casa». No tuve cómo negar eso. Todo apuntaba a mí. No importaba que dijera la verdad. Aquí, la verdad sin papeles no vale nada. En marzo de 2020 perdí el trabajo oficialmente. El jefe me llamó aparte, con la voz entre incómoda y cansada. «José, te tengo aprecio, pero no puedo arriesgar la compañía. Inmigración ya preguntó por ti». Me dio la mano, me deseó suerte. Salí con mis cosas bajo el brazo y una sensación de vacío que no se puede describir. Afuera llovía. El agua se mezclaba con el polvo y olía a derrota. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a mi esposa empacando ropa. «Me voy con los niños a casa de mi hermana», dijo sin levantar la mirada. «Necesitamos calma. Esto ya no es vida». Intenté detenerla, pero no insistí. Sabía que tenía razón.
Me quedé solo en la misma casa que había construido con mis manos, con los árboles marchitos en el jardín y los ecos de risas que ya no estaban. Pasaron semanas. Nadie me llamaba. Nadie tocaba la puerta. Las cartas seguían llegando. Deudas, avisos, notificaciones. No tenía dinero, ni abogado, ni trabajo. Lo poco que me quedaba era el orgullo. Y eso también empezó a romperse. Una noche, al abrir la nevera vacía, recordé las palabras que le dije a Daniel años atrás. Ustedes nunca van a pasar hambre. Y ahí estaba yo, calentando un trozo de pan duro en la estufa, preguntándome dónde había fallado. El barrio también cambió conmigo. Algunos vecinos evitaban mirarme, otros murmuraban cuando pasaba. Decían que me investigaban por robo de identidad, que me iban a deportar, que mi propio hijo me había vendido. No sé cómo lo supieron, pero los rumores vuelan más rápido que la verdad. Un día salí a buscar trabajo en una gasolinera. El encargado me reconoció. Me dijo que no podía contratarme. Hay problemas con tu número, José, me dijo con pena. Mejor arregla eso antes de meterte en más líos. Esa noche caminé por horas, sin rumbo. Las luces de la ciudad parecían burlarse de mí. En cada ventana veía familias cenando, padres hablando con sus hijos, risas, normalidad. Yo era un fantasma entre ellos. Una tarde recibí un sobre del Departamento de Inmigración. Lo abrí con manos temblorosas. Era una orden de comparecencia para una audiencia en 2 semanas. En la parte inferior, el motivo. Denuncia de fraude migratorio presentada por informante identificado como Daniel Aguilar. Leí ese nombre una y otra vez, sin poder creerlo. Daniel Aguilar. Mi hijo. Mi sangre. El mundo se detuvo. Las paredes giraron. No escuché nada más. Sentí un dolor físico, real, como si me arrancaran algo del pecho. Lo peor no fue la traición en sí. Fue entender que él lo había hecho pensando que tenía razón, que creía estar haciendo justicia. Intenté llamarlo, escribirle, buscarlo. No respondió. Lo encontré un día en el estacionamiento de la universidad, pero cuando lo vi, bajó la cabeza y se subió a su auto. Aceleró sin mirarme. Esa imagen quedó grabada en mí como una herida abierta. Los días hasta la audiencia fueron los más largos de mi vida. Dormía poco, comía menos. A veces hablaba solo. Le pedía perdón a mi madre, a mis hijos, a Dios. No sabía si había fallado como padre o como hombre, pero algo dentro de mí ya estaba roto. La noche antes de la audiencia, caminé hasta el patio. Los 2 árboles seguían ahí, secos, sin hojas. Me arrodillé y toqué la tierra endurecida. Recordé cuando los planté, lleno de esperanza, pensando que crecerían junto con mis hijos. Ahora eran testigos silenciosos de mi ruina. Cerré los ojos y recé. No pedí justicia, solo pedí fuerza para enfrentar lo que venía. Porque cuando un padre pierde el amor de un hijo, ya no teme a la deportación. Lo que sigue es solo silencio. La madrugada en que vinieron por mí no hubo golpes ni gritos, solo el sonido de los pasos firmes en el porche y un llamado seco a la puerta. Inmigración, abra, por favor. Me levanté sin apuro, como si ya lo hubiera soñado muchas veces. La luz azul de las sirenas se filtraba por la ventana, tiñendo las paredes de un color extraño. Me puse la camisa que había dejado colgada en la silla, los zapatos gastados, y abrí. 2 agentes, uno con una carpeta en la mano, otro con la mirada fija en mí. ¿José Martín Aguilar?, preguntó el primero. Sí. Queda detenido por investigación de fraude de identidad y estatus migratorio irregular. No resistí. No pregunté nada. Solo sentí el clic de las esposas, ese sonido que ya conocía desde mi peor pesadilla. El aire era frío, y mientras me llevaban a la camioneta, noté el árbol seco en el jardín, quieto bajo la luz. Pensé en mi hijo, en la última vez que lo vi de niño corriendo alrededor de ese mismo árbol. Todo era un círculo que se cerraba con dolor. El trayecto hasta el centro de detención fue largo y silencioso. Afuera amanecía. Dentro del vehículo, el aire olía a plástico, a metal, a resignación. Frente a mí, un joven con acento guatemalteco lloraba sin hacer ruido. Le pregunté por qué lo llevaban. Me dijo que su hermano lo había delatado por celos. No respondí nada, solo asentí. En ese instante comprendí que en este país las traiciones también tienen uniforme. El centro de detención era un edificio sin color, sin tiempo. Las paredes parecían sudar tristeza. Me revisaron, me quitaron el cinturón, las agujetas, el reloj que guardaba desde hacía 20 años. Me dieron un número. Ya no era José. Era 1752B. Las horas se mezclaban. El ruido de las puertas metálicas se volvía parte de la respiración. Algunos hombres rezaban, otros gritaban, otros simplemente miraban el vacío. Yo solo esperaba mi audiencia. Pasaron 3 días antes de que me llamaran. Una guardia golpeó las rejas con una linterna y dijo mi número. Caminé por un pasillo estrecho hasta una sala blanca con una bandera al fondo y un juez detrás de un escritorio. No había público, solo una traductora y un agente. Cuando me senté, el juez leyó mi caso en voz alta. El señor Aguilar es acusado de fraude migratorio.
Uso indebido de identidad y falsificación de documentos con fines de beneficio personal. Su propio hijo, Daniel Aguilar, ha aportado evidencia y declaración firmada. Esa frase fue un disparo invisible. No escuché el resto. Sentí que la sala se movía, que la voz del juez se volvía distante, deformada, como si viniera desde el fondo de un pozo. Quise hablar, explicar, decir que yo no era un criminal, que todo fue un error, una confusión, un mal amor, pero las palabras no salían. Solo pude mirarlo, a la distancia, a través de la memoria. Lo veía como cuando era niño, riendo en el parque, sosteniendo un helado. La traductora me tocó el hombro y susurró: «Señor Aguilar, el juez le está preguntando si desea hacer una declaración». Me levanté. La voz me temblaba. «Su señoría, no sé qué pruebas tienen, pero yo solo sé trabajar. No robo, no miento, no he hecho más que intentar que mis hijos vivan mejor. Si fallé, fue por amor, no por dinero». El juez bajó la mirada, no dijo nada, solo pidió que los documentos fueran revisados. La audiencia se suspendió hasta nuevo aviso. Me llevaron de vuelta a la celda. Caminé despacio, con las manos detrás de la espalda, sintiendo el peso de mi apellido hundiéndose. Esa noche no pude dormir. En la litera de arriba, un hombre tarareaba una canción en voz baja. Yo pensé en Daniel, en si estaba durmiendo tranquilo, en si alguna vez se arrepentiría. Recordé sus palabras: «Tú nunca hiciste las cosas bien». Quizás tenía razón. Quizás amar sin enseñar límites también es un error. Cerré los ojos y recé. No por mí, por él. Por el hijo que crié con esperanza y que ahora vivía creyendo que la justicia se gana entregando a quien te dio la vida. En la oscuridad entendí algo que me costó aceptar. A veces la libertad no se mide en papeles, sino en la paz que uno pierde para siempre. Pasaron 2 semanas en el centro de detención. Los días eran idénticos, medidos por las comidas insípidas y el conteo de presos. Cada vez que oía pasos en el pasillo, pensaba que vendrían por mí, que ese sería el día de la deportación. Pero nadie venía. La incertidumbre era peor que la condena. En esos silencios aprendí a escuchar cosas que antes ignoraba: la respiración del miedo, el eco de las promesas rotas, el peso de mi propio nombre. Una tarde, un guardia me llamó y me llevó a una pequeña oficina donde un abogado joven, de rostro cansado y mirada honesta, me esperaba. Se presentó como Ramírez, abogado público. Me mostró un folder lleno de papeles. «Señor Aguilar, hay algo que necesita ver». En la carpeta había copias de documentos bancarios, correos electrónicos y una declaración reciente. Su hijo firmó un contrato de crédito sin su consentimiento, pero también hay evidencia de manipulación digital en las firmas. Alguien lo ayudó, una persona del banco. No entendía mucho, solo escuchaba las palabras clave: falsificación, testigo, error administrativo. El abogado siguió hablando. Un empleado del banco confesó que aceptó los documentos a cambio de dinero. Dice que su hijo no sabía que lo denunciarían a usted, que alguien lo convenció de que debía hacerlo para limpiar su nombre. Me quedé mudo. No sabía si sentir alivio o más dolor. ¿Qué clase de justicia era esa, en la que un hijo era manipulado para destruir a su padre? 2 días después me llamaron a una nueva audiencia. Esta vez la sala estaba más llena. El juez, 2 abogados, un traductor y un oficial del banco. Me senté con las manos frías, tratando de controlar la respiración. El juez leyó en voz alta: «Se ha presentado nueva evidencia que podría cambiar la naturaleza del caso Aguilar». El abogado Ramírez pidió permiso para mostrar un video. En la pantalla apareció la grabación de una llamada. Era Daniel. Su voz, temblorosa, decía: «Yo solo firmé lo que me dijeron. Me aseguraron que así limpiaría mi nombre. No sabía que iban a arrestar a mi papá». Sentí un golpe en el pecho. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Esa voz me arrastró a todos los años de amor y sacrificio. El juez guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «La corte suspenderá la deportación hasta nueva revisión». No fue libertad, pero fue aire. Ramírez me miró y me dijo en voz baja: «Aún no hemos ganado, pero no todo está perdido». Asentí sin palabras. Me llevaron de nuevo a la celda, pero por primera vez en semanas pude dormir. No porque creyera que todo se arreglaría, sino porque sentí que, de algún modo, mi hijo había hablado la verdad, aunque fuera tarde. Pasaron varios días más. Una mañana me llamaron a la oficina administrativa. Me entregaron un sobre con mis pertenencias y un documento temporal: liberación condicional bajo supervisión. No significaba que fuera libre, pero podía salir mientras el caso se resolvía. Caminé afuera, respiré el aire caliente del verano y me sentí extraño, como si el mundo hubiera seguido sin mí. Fui a un refugio para inmigrantes. Me dieron comida y una cama. Llamé a mi esposa. Al principio no respondió. Luego, con voz seca, dijo: «Daniel me contó todo. Está confundido, arrepentido. No sabe cómo mirarte». No supe qué decir. Solo le pedí que me permitiera verla a ella y a los niños. Aceptó.
Una semana después, volví a la casa. La fachada seguía igual, pero adentro todo era distinto. Los cuadros en la pared habían desaparecido. En el comedor, Daniel estaba sentado, cabizbajo. Cuando me vio, se levantó sin saber qué hacer. Yo me acerqué, despacio, con el corazón latiendo como un tambor. Nos quedamos frente a frente, sin hablar. «Papá», dijo finalmente con un hilo de voz. «No digas nada», respondí. «Solo dime si fue por miedo». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Pensé que si te entregaba, todo se arreglaría. Me dijeron que así nos perdonarían la deuda, que nadie te haría daño». No pude abrazarlo, no pude odiarlo. Solo lo miré y sentí un cansancio infinito. Lo que había entre nosotros ya no era rabia, era un silencio lleno de historia. Ese silencio donde se entierran los padres cuando ya no queda nada que decir. Esa noche dormí en el sofá. Al amanecer salí al patio. Uno de los árboles que había plantado tantos años atrás tenía un nuevo brote, pequeño, verde, inesperado. Lo toqué con los dedos y sentí que aún quedaba algo por lo cual seguir respirando. No era redención, era apenas vida. Pero eso bastaba. Han pasado meses desde aquella última audiencia, y todavía despierto algunas noches con el mismo sonido. El de mi nombre pronunciado en voz ajena, el eco de una traición que nunca imaginé. Ya no espero justicia de los tribunales, ni perdón absoluto de mi hijo. Aprendí que hay heridas que no se cierran con sentencias ni con lágrimas, solo con silencio y tiempo. Ahora vivo en un pequeño cuarto alquilado en Fort Worth. Trabajo en un taller mecánico donde nadie pregunta demasiado. Llego temprano, limpio herramientas, arreglo motores, y a veces, cuando el ruido del compresor llena el aire, me pierdo en los recuerdos. Veo a Daniel corriendo de niño, con los zapatos desatados y la risa libre. En esos momentos, todo duele un poco menos. Mi esposa viene a verme de vez en cuando, no hablamos del pasado. Trae comida, pregunta si duermo bien, si el caso sigue abierto. Los niños pequeños ya crecieron, y aunque me miran con respeto, sé que aún cargan el miedo de aquellos días. No los culpo. Nadie sale igual de un incendio, ni siquiera los que se salvan. A veces me llegan cartas de inmigración, todavía revisan mi caso. Otras veces me llega una foto de Daniel, enviada por su madre. En una de ellas está graduándose, con toga y birrete. Sonríe, pero no es una sonrisa plena. En el reverso, escribió solo una frase. «Gracias, papá, por todo lo que no entendí». La leí tantas veces que la tinta empezó a borrarse. No respondí. No supe cómo hacerlo. He aprendido que el amor de un padre no se mide en gratitud, ni en palabras. Es una raíz que sigue viva incluso cuando el árbol se quiebra. Yo no lo perdoné por completo, pero tampoco lo condené. En su traición veo también mi reflejo. El hombre que enseñó a sobrevivir sin enseñar a confiar. Cada domingo voy al mismo parque donde lo llevaba de niño. Me siento en una banca de madera con el termo de café en la mano y miro el cielo de Texas. A veces pienso en regresar a México, pero sé que ya no pertenezco allí, tampoco aquí. Soy un hombre suspendido entre dos tierras y dos tiempos, viviendo con un nombre que pesa y un pasado que no se borra. Una tarde, mientras el sol caía, un joven del taller se me acercó y me preguntó, «¿Usted volvería a hacerlo todo sabiendo cómo termina?» Me quedé callado unos segundos, mirando mis manos llenas de cicatrices. «Sí», respondí finalmente, porque, aunque me costó la libertad, me dio la certeza de haber amado sin medida. La vida me enseñó que el sacrificio no siempre trae recompensa, pero deja huellas que hablan por uno cuando las palabras ya no alcanzan. Mis huellas están en las casas que construí, en los árboles que planté, en los hijos que eduqué, incluso en el que me traicionó, porque la paternidad no termina con una firma, ni con una sentencia, ni siquiera con un adiós. A veces camino por la ciudad y veo familias cenando en los restaurantes, riendo, discutiendo, viviendo. Y aunque ya no formo parte de eso, no siento odio, solo un cansancio sereno, una paz triste que llega después de perderlo todo. Aprendí que la verdad no siempre libera, pero el perdón, aunque incompleto, te deja respirar. Antes de dormir, miro mis manos, las mismas que trabajaron, construyeron, alimentaron, y que un día fueron esposadas por el amor mal entendido de un hijo. Las acaricio como si fueran de otro hombre, y pienso que tal vez lo soy, porque en este país, donde los nombres se borran y los padres se confunden con sombras, sigo siendo José Martín Aguilar, el hombre que dio todo lo que tenía, incluso su nombre, por amor. Y aunque ya nadie lo recuerde, eso, solo eso, me basta para seguir vivo.